Evangelio de hoy presenta un momento particular en la vida de Pedro en relación con Jesús. Tremenda regañada que le da Jesús a Pedro. Tremendo reproche. Me imagino cómo quedó Pedro delante de esa frase tan fuerte que Jesús le dice: apártate de mí, Pedro, porque tú no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Lo llama Satanás, es muy fuerte. Estaba pensando, recordando algún momento en mi vida en el cual me haya sentido recuperado, voy a decir, justamente, pues sí, estaba en una de las clases de recuerdo en el seminario de teología y tenía que exponer un tema ese día, y entonces aparentemente había preparado, pero me di cuenta que me había limitado solamente a poner conceptos muy breves. Al terminar mi exposición, el maestro me dice: realmente fuiste muy escueto y repetiste muy bien los conceptos, pero no aportaste nada. Me quedé malísimo, muy mal. Entonces pensaba esta noche en la figura de Pedro. ¿Cuánto pudo haber quedado Pedro realmente mal en relación con el maestro? Porque hagamos memoria, hace unos días Pedro le había dicho al Señor, mejor dicho, había hecho una profesión de fe. Cuando Pedro reconoce entonces en Jesús que es realmente el Hijo de Dios, dice: tú realmente eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y la respuesta de Pedro en ese momento fue en relación a Jesús, que había hecho un camino con sus discípulos, ya les había enseñado muchas cosas del misterio del Padre, del misterio del cielo, ya les había explicado muchas cosas, les había abierto la mente a la comprensión. Y entonces estos discípulos ya conocían mucho de Jesús. Entonces Jesús les había hecho un cuestionario. Les dijo: ¿qué es lo que la gente dice de ti? Entonces comenzaron ellos a dar respuestas diferentes. Uno que eres pues uno de los antiguos profetas, o otro que eres probablemente la reencarnación de Juan el Bautista, o si cada uno decía algo diferente. Pero Jesús quería ir al corazón de ellos y les dice: pero ¿quién soy yo para ustedes? Y delante de esa pregunta muy personal, los demás se quedaron callados. Solamente Pedro, el que tenía siempre la actitud así muy fuerte, muy tempestiva, vamos a decir, él toma la palabra y dice: realmente tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y delante de esta respuesta de Pedro, vamos a decir inspiración divina, Jesús queda muy contento, boca abierta, y le dice: Pedro, realmente esto no te lo ha inspirado la carne, sino te lo ha inspirado el Espíritu. Pedro tenía entonces, vamos a decir, ya ciertos puntos delante del Maestro. Pero este domingo nos lo encontramos a Pedro que da un paso para atrás. Porque Jesús, que ya sabía que sus discípulos pues habían hecho un camino con él, y entonces comienza, de hecho escucharon en el Evangelio, dice: entonces el maestro comenzó a explicarle a sus discípulos lo que iba a venir después, del sufrimiento que él iba a tener, de todos los azotes que iba a sufrir, de la muerte en cruz. Estaba hablando entonces que para Jesús la gloria está compuesta también de momentos de dolor, que la cruz es parte de este proceso. Y delante de esta explicación del Maestro, ya más profunda a sus discípulos, Pedro entonces le dice: no, Maestro, que nunca te suceda esto no te puede suceder a ti. Pedro entonces está buscando la vía fácil, como el ejemplo que les puse de aquel día que tenía que exponer, que me limité a muy poco. O sea, Pedro se está limitando también a participar del seguimiento de Jesús, pero con una vía fácil, sin la cruz, sin lo que comporta la gloria. Y entonces, por eso Jesús le va a dar esa respuesta fuertísima. Mejor dicho, ese reproche fuertísimo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y aquí entonces el punto es el pensamiento. Nosotros, los que hemos hecho una profesión de fe,
los que estamos en la iglesia, los que decimos que seguimos a Jesús, los que venimos a la misa, los que nos llamamos cristianos, podemos ciertamente pues tener esta inspiración divina de estar en el Señor, los buenos deseos de seguir los mandamientos del Señor, pero eso no significa que nosotros no estemos también, digamos, ahí en tentaciones fuertes que nos pueden desviar no solamente el pensamiento, sino el comportamiento humano. O sea, Pedro tenía inspiración divina, hizo su profesión de fe, pero también estaba todavía inspirado por las cosas del mundo, el pensamiento del mundo que no corresponde al de Dios. Y entonces, delante de esta ambigüedad de Pedro, vamos a decir que es un poco la lucha constante del ser humano, del cristiano, delante de las cosas divinas, pero delante también de las cosas que el mundo ofrece. Por eso entonces Dios es esta voz fuerte que nos llama, que nos propone el Evangelio, Jesús, con todos los valores del Evangelio que nosotros conocemos, que están siempre ahí, pero recordemos que también, junto con esos valores del Evangelio, valores universales, bellos que nosotros tenemos para comportarnos bien, no solamente como cristianos, sino como personas civiles, también hay una contraposición. Hay un modo de pensar del mundo que va contra todo esto que el Señor nos propone. Y entonces nosotros podríamos caer en la tentación también, ¿verdad? De tener una práctica religiosa, de comportarnos pues muy devotamente religiosos, cumpliendo ciertas normas que la Iglesia nos dice, repitiendo oraciones, pero luego tener un comportamiento de la mentalidad del mundo. O sea, lo que yo les decía al inicio, que a veces pues no nos quedamos en ese sí o en ese no, sino en la ambigüedad de la tibieza, o sea, quedarnos tibios. Y entonces va a decir el Apocalipsis que el tibio pues será vomitado. Pues es una frase muy fuerte también, pero quiero decir que la llamada que el Evangelio nos hace este domingo, queridos hermanos, es hacernos discípulos del Señor, manteniendo nosotros el comportamiento y la mentalidad y el pensamiento según lo que el Evangelio nos propone a nosotros, lo que Jesús nos ha enseñado. Y entonces esto va a ser posible si nosotros pues hacemos un camino. Yo propongo 3 momentos importantes en la vida de un cristiano. Primero, para ser discípulos del Señor, vamos a decir que es una fe que hay que madurar. Pedro ya tenía fe porque hizo una profesión de fe, pero tenía que madurar todavía en el tiempo, tenía que madurar esa fe. Entonces, para crecer en esta nuestra fe, propongo 3 momentos. Primero, es negarse a sí mismo. O sea, negarme a mí mismo significa que abandono lo que San Pablo decía en la segunda lectura, les propongo que la vuelvan a leer en otro momento, abandonarnos al comportamiento del mundo, dejarnos nosotros influenciar por ciertas cosas. Podríamos decir nosotros, yo soy creyente, pero vivo, esto nos dice unos pensadores, como ateo práctico. O sea, creo en Dios, pero me comporto como que no creo. Y entonces esto es para nosotros la tentación más grande y el antitestimonio más grande que nosotros damos a un mundo que le cuesta creer. Nosotros hemos crecido en un ambiente cultural cristiano donde casi automáticamente creemos, pero mucha gente no viene de este mundo. Y si nosotros nos proponemos así, antiguos, con comportamientos no creíbles, como dice San Pedro, demos razón de nuestra fe, o sea, no simple piedad o religión barata, sino un comportamiento realmente que es reflejo del amor de Dios. Entonces, negarse a sí mismo, tampoco negar la cruz. La cruz es parte del camino para llegar a la gloria, y Jesús no lo podemos nosotros separar de la cruz. La cruz está ahí bien presente. Ustedes se recuerdan antiguamente, en todas las iglesias siempre había una cruz a la entrada, allá estaba la cruz y aquí al centro estaba la gran cruz. Jesús con los brazos abiertos. Uno entraba a la iglesia, automáticamente todos estos símbolos te llevaban a centrar a Jesús en el centro de tu vida y en tu corazón. Este
simplemente algunas iglesias modernas han quitado esto. A Jesús lo hemos puesto por allá en un rinconcito, o hemos puesto cruces modernas, bonitas, pero que no nos llevan a centrarnos en Jesús y en nuestra espiritualidad. O sea, aceptarlo. Luego, el tercer momento, seguir al Maestro. No ser maestros con Él, sino ser discípulos suyos. Y el pecado de Pedro aquí es que se quiere poner a la par de Jesús, quiere ser Él el Maestro, el que le dice a Jesús, no, esto no te puede suceder a ti. A Pedro se le olvida ser discípulo. Entonces yo les propongo a ustedes, y me lo propongo a mí, seguir este camino de cristianismo verdadero, auténtico, saber decir sí y saber decir no, pero no quedarnos ahí a la